los parámetros del mundo inconverso. Por lo tanto, dice, si hay algo malo, Dios es el creador de todo, entonces Dios es el autor del mal. Entonces, en el mundo inconverso, tratan de dar respuesta a esta pregunta. Y también, algunos creyentes tratan de dar respuesta. Recordemos algunas respuestas de los cristianos en relación al problema del mal. ¿Recuerdan algunas respuestas? Muy bien, que el problema es por el libre albedrío, ¿no? Esa fue la segunda, ¿no? La primera, ¿cuál fue? Porque es algo que Dios solo sabe. Entonces, como Dios solo sabe, entonces, digamos, no hay una respuesta clara al problema del mal, solo Dios la sabe, ¿no? Los que hicieron el mal fueron Adán y Eva, entonces, pero volvemos al mismo punto del problema del mal. Dios no es responsable, el diablo es responsable, también es una de las respuestas que dan dentro del mundo cristiano al problema del mal, ¿verdad? Veíamos que todos esos problemas o estos planteamientos que se dan al problema del mal, pues son problemas o son planteamientos mejor que no satisfacen, ¿verdad? Porque partimos de nuevo al mismo punto. Bueno, si es el diablo, entonces ¿por qué Dios permite que el diablo? Si es Adán y Eva, ¿por qué entonces en el corazón de Adán y Eva hubo mal? Entonces, la realidad del mal, lo que sí vemos es que el mal existe, eso lo vemos. La Biblia menciona la realidad del pecado en el hombre, las circunstancias que son negativas, que son unas consecuencias graves, un sufrimiento constante, la realidad del mal. El mal existe, las circunstancias malas existen, eso lo habíamos visto, ¿no? Entonces, ese es a grosso modo el resumen que ya vimos. Ahora vamos a ver cómo se relaciona el mal con Dios. Entonces, definimos la existencia del mal. Aunque el tema en sí no es la existencia del mal. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Cierto? Entonces, estamos partiendo de la idea de que Dios existe, ¿verdad? El Dios de la Biblia, el único Dios verdadero existe. Este Dios es misericordioso, santo, bueno, justo, lleno de gracia, lleno de verdad, es perfecto de Dios perfecto y Dios de amor. Entonces, cuando decimos Dios, tenemos que pensar en el control soberano de todas las cosas. Entonces, todo lo que hace Dios tiene el control de todo lo que existe. Entonces, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Y Daniel, capítulo 4, versículo 35. Muy bien. Entonces, las Escrituras afirman de manera constante que Dios es soberano. Eso es lo que dicen las Escrituras. Eso lo podemos entender, eso lo podemos pensar, eso lo podemos reflexionar. Ahora, si Dios es soberano, quiere decir que es infinito. Y si Dios es infinito, sus criaturas son finitas. Entonces, Dios es soberano, sus criaturas son finitas, nuestra mente es finita. Entonces, volvemos al problema del mal. Dios hizo todas las cosas son, según la Biblia, hechas por Él. Pero Él no es el autor del mal. Pero sí, como Dios es soberano, el mal está bajo su control. ¿Me hago entender? Entonces, Dios hizo todas las cosas, pero Dios no es el autor del mal. Pero de una forma que nos es difícil comprender, Dios en su soberanía controla el mismo mal. Es decir, el mal está bajo el control soberano de Dios. Entonces, muchos cristianos quieren quitar a Dios de la escena en cuanto a las circunstancias, sí, de los acontecimientos malos. Entonces las personas quieren como quitar a Dios de las circunstancias y no pensar que Dios
siendo soberano, tiene el control de todas estas circunstancias y aún obra en ellas. Las personas dicen, no, es que una cosa es Dios y otra cosa es Satanás, y los eventos y las circunstancias que ocurren no tiene que ver Dios ahí en nada, pero las Escrituras nos señalan otra cosa. Salmo 105, versículo 16. Salmo 105, 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Muy bien. Lamentaciones 3, versículo 38. Lamentaciones 3, 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, trajo hambre sobre la tierra, dicen las Escrituras, están mostrando eso, la palabra del Señor. Quebranto, sustento, dice entonces, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. La peor tragedia de la humanidad, ¿cuál fue? Y después de esa, ¿cuál? El diluvio universal, ¿verdad? Dios mandó el diluvio, ¿verdad? Donde salvó 8 personas, pero el resto de la humanidad murió. Algunos tratan de rescatar a Dios de las circunstancias adversas. La gente trata de alguna manera de rescatarlo, decir, no, Dios no es parte de estas circunstancias. Tratan de rescatar como diciendo, estas circunstancias son parte de este mundo caído, pero solamente de las personas mismas como tal, pero Dios no tiene nada que ver eso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Hermano, para que lo lea. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien. Proverbios 6:11. Sigan. Proverbios 6:11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 16, dije 6, ¿verdad? Proverbios 16:11. 16:11. Peso y balanzas justas son Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Dios hizo todo sin ser influenciado por el mal. Permitió el pecado, maldijo todo en la tierra y hace juicios. Esto lo vemos constantemente en las Escrituras. Especialmente vemos en el Antiguo Testamento donde Dios hace juicios sobre la misma tierra. Entonces, vamos a ver algunos textos en relación a eso. Isaías capítulo 14, versículo 27. Isaías 14:17 dice 14:27. Isaías 14:27. 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y Amós capítulo 3, versículo 6. Amós capítulo 3, versículo 6. Amós capítulo 3, versículo 6 dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?
¿Qué tal esos versículos, hermano? Vamos aclarando lo que dicen las Escrituras. Son cosas que dice la misma Biblia, ¿no? No son cosas que estamos, digamos, infiriendo o estamos sacando fuera de relación. Son cosas que las mismas Escrituras están dando, ¿no? Dios controla todo. Nada está fuera de su plan, aún el mismo mal. Dios tiene el poder sobre todo. Ahora, la pregunta es, y es una pregunta compleja, teniendo en cuenta lo que venimos diciendo, del control soberano de Dios, de quién es Dios y su proceder, la pregunta sería, ¿Dios quiere que la maldad exista? Sí. Es decir, Dios tiene el control, ¿verdad? Y permite el mal. Si está el mal, es porque un Dios soberano que tiene el control permite ese mal. Luego entonces quiere decir que Dios sí quiere que exista, porque existe. Si Dios no quisiera que existiera, pues no existiría. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y tiene el control de toda la existencia y de todas las cosas. Yo sé que este tipo de cosas son extrañas, pero es lo que las Escrituras nos muestran. Es el control soberano y absoluto de Dios. Ahora, el problema en sí no es la existencia del mal. El problema en sí es que en su soberanía, Dios, ¿qué hace con el mal? ¿Lo convierte para qué? Para su bien, o sea, para su gloria. Entonces, aunque existe el mal, ese mal no está fuera de qué? Del control de Dios. Esto es lo que es realmente esperanzador. Es decir, el mal existe, el mal está bajo la voluntad de Dios, el mal no está fuera del control de Dios. Si Dios no quisiera que existiría, pues de otra manera pues no existiría, pues Él es soberano. Él es soberano, pero también es absolutamente santo. Y aunque el mal existe, el mal tiene un propósito en su soberanía. Es decir, la maldad está dentro del plan de Dios. La maldad no es algo que se escapó de Dios. No es una cosa que los hombres dijeron, ahora hay unas circunstancias malas, está el mal y eso está fuera de todo conocimiento de Dios. Es como que si Dios no tuviera el control de los acontecimientos malos, como que Dios estuviese frustrado de las circunstancias que vienen que son malas y entonces Dios no puede hacer nada. Así muchos cristianos quieren ver al Dios de las Escrituras, como un Dios minimizado, un Dios que no tiene el control de las cosas y de las circunstancias, un Dios que ante la maldad del hombre y ante las circunstancias de dolor o de angustia es un Dios que está con las manos atadas esperando a que los hombres hagan o a que Satanás haga, y este Dios absolutamente se hace a un lado. Ahora, muchos quieren rescatar a Dios de esta realidad de que Dios tiene el control de todo y que el mal existe bajo su plan y que la maldad también está dentro del propósito eterno de Dios. Entonces algunos quieren decir, no, nosotros no creemos esto, y empiezan a buscar de una forma teológica cómo sacar a Dios de estas circunstancias y tratan de buscar conceptos humanos. Miremos algunos pensamientos de lo que las personas creen para tratar de sacar a Dios de esta realidad. Hay una cosa que lo hemos estudiado, lo repetiremos, que es el deísmo. Entonces, ¿qué dice el deísmo? El deísmo dice lo siguiente: Dios creó todas las cosas, todo lo que existe es creado por Dios, pero limita su poder. Es decir, Dios tiene el poder para crear, pero su poder en sí mismo está limitado. Entonces, quiere decir lo siguiente: Él sabía de la maldad en el mundo, pero Dios creó las cosas. Él sabía de la maldad, pero Dios no interviene. Dios no se mete.
Dios, aunque ciertamente es creador, no interfiere en su misma creación, dicen ellos. Y es un hecho, la maldad es un hecho que está fuera del control de Dios. Es la forma de limitarse. Entonces, el deísmo dice, Dios creó todo, tiene poder para hacer, pero no interfiere en nada. Dios es creador, pero no interfiere en ninguna circunstancias del hombre, sino que Dios se queda más bien como alejado. Así muchos lo ven, ¿no? Como que Dios creó todas las cosas, pero que se quedó allá arriba en el cielo, y aquí miramos nosotros cómo nos arreglamos, cómo vamos manejando las circunstancias, cómo vamos manejando la vida, cómo vamos manejando la vida misma. Eso es una forma de pensar que se llama deísmo. Hay otros que son el panteísmo, o también los llaman el Dios en proceso. ¿Qué dice esto? ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, hablando desde el punto de vista del mal, ¿no? Del concepto del mal. Ellos dicen que Dios va en constante cambio con la humanidad, ¿sí? Es decir, que Dios es un Dios en proceso. Que ahora Dios, digamos, es mucho mejor que lo que era antes. Que Dios va aprendiendo de lo que va pasando. Entonces, Dios está en su creación y su creación está en Él, y a medida que su creación va en cierto proceso evolutivo, entonces de esa manera Dios va haciendo un mejor Dios y va mejorando. Entonces, como el hombre está mal, pero el hombre antes estaba peor, piensan ellos, a medida que el hombre va mejorando, significa que Dios va mejorando. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Que un día seremos más civilizados y el mal no estará. Y como no va a estar el mal, entonces quiere decir que Dios está mucho mejor. ¿Quién representa esta forma de pensamiento? Todo lo que se dio en la época de la Ilustración. Hermano, de que venga el hermano con esto. ¿Podríamos pensar que el testigo de Jehová tiene ese pensamiento? No creo. El testigo de Jehová tiene ese... ¿Cuál? ¿El deísmo o el panteísmo? Dios en proceso. Dios en proceso no lo tiene. No creo que lo tenga. Entonces, es un Dios que va como en proceso y se va desarrollando, va cambiando, va mejorando, va teniendo ciertas características que lo van relacionando. Entonces, eso es lo que las personas piensan. ¿Por qué estos pensamientos? Porque son personas que tratan de buscar cómo rescatar a Dios ¿de qué? De los acontecimientos malos. ¿Cómo lo rescatamos? Pues el deísmo. ¿Cómo más? El panteísmo. O Dios en proceso, ¿no? No sé cómo explicarlo. Estamos diciendo que Dios es creador de absolutamente todo, pero de acuerdo a nuestra mente natural y racional, no podemos comprender de dónde salió el mal, porque por la naturaleza de Dios, su santidad y todo lo demás, Él no pudo haberlo creado. No es el autor, sí. No es el autor del mal. Es decir, que en ese orden de ideas, la creación del mal es desconocida para nosotros, así como el mismo ser de Dios. O sea, lo que yo me pregunto, si Dios no pudo crear el mal, ¿cómo lo puede controlar? ¿Cómo puede controlar algo que está fuera de su creación, de acuerdo a lo que queremos entender? Y segundo, estamos diciendo que los argumentos que dan los hombres, tratando de decir que Dios no es el autor de todo lo malo que pasa en la humanidad, como una autodefensa para Dios, ¿sí? Como queriéndolo defender, porque Él es bueno.
no estaríamos haciendo lo mismo en este estudio, tratando de decir, Dios no creó el mal porque Él es bueno, como defendiéndolo y diciendo, como haciendo lo mismo. Sí, pero en la primera pregunta, digamos que, si entiendo la pregunta es, si Dios no creó el mal, ¿cierto? Dios no creó el mal. Como Dios no creó el mal, entonces, ¿cómo lo puede controlar? Exacto. Sí. Digamos que las Escrituras nos muestran que el origen del mal es indeterminado, ¿no? O sea, nadie lo sabe, ¿cierto? Pero nos muestran que aunque nadie lo sabe, sí está bajo el control de Dios. ¿Sí me vamos a entender? O sea, lo que dice la Biblia es que Dios controla el mal, como en el caso de Job. ¿Sí? ¿Quién dio el permiso a Satanás para que Job padeciera sufrimiento y todo? Pues Dios. Todos estos textos que acabamos de leer, ¿qué es lo que están diciendo? Que Dios tiene el control aún de ¿qué? De las circunstancias, de las cosas que son adversas. Entonces, las Escrituras no nos dan el origen, pero no nos dicen, es decir, no nos dan cómo inicia el mal, pero tampoco, digamos, nos dejan el mal fuera de su jurisdicción, ¿no? Nos dicen entonces que aunque Dios no es el autor, o sea, no nos reflejan como Dios autor del mal, sí nos muestran que Dios tiene el control del mal. Eso es lo que muestran las Escrituras. La segunda pregunta era ¿qué? Que prácticamente... ¿Nosotros qué estamos haciendo? Listo. Nosotros, digamos, no estamos defendiendo el origen del mal porque el origen del mal, digamos, no es desconocido. Y de hecho no estamos defendiendo a Dios porque estamos diciendo que sí, que Dios tiene el control y que Dios permite el mal y que Dios obra de tal manera que el mal, lo que estamos diciendo es que el mal no está fuera de la jurisdicción de Dios, sino que el mal tiene un propósito. Ese es el punto, si no van a entender. No es lo mismo, ¿por qué? Porque las escuelas que estamos viendo no manifiestan eso, sino lo que manifiestan es que el mal, digamos, no tiene nada que ver, es decir, que Dios está limitado cuando se enfrenta al problema del mal. Entonces, si pasa algún acontecimiento, entonces, bueno, Dios no está ahí. Si pasa algún acontecimiento malo, entonces Dios no está ahí. Si la humanidad está tan triste y tan desolada y como está viviendo, entonces, ¿por qué está tan mal? ¿Por qué tan mal está todo? ¿Por qué? Bueno, Dios creó todas las cosas, pero Dios está como esperando a que nosotros nos las arreglemos. Entonces, las escuelas que estamos viendo están diciendo básicamente Dios no tiene ningún tipo, de ninguna forma, actuación en el problema del mal. En un sentido, pues están equivocados en un gran sentido, porque lo que estamos diciendo es que sí, que Dios está ahí, sino que es que Dios tiene el control del mismo mal y el mal es ¿para qué? Para su propósito. Un ejemplo de algo malo, que es un propósito bueno, que lo hemos hablado muchas veces acá. La obra expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Fue malo que crucificaran al Señor? ¿Cierto? ¿Fue algo malo o algo bueno? Pues malo. Es malo que lo golpearan. Es decir, ¿qué persona consciente va a pensar que la golpiza que le dieron al Señor Jesucristo es algo bueno, no? Es malo y sale de un corazón que malo. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro cuando predica sobre esa situación? Dice que lo que el Señor mismo había determinado que sucediera. Es decir, Dios determinó que al Señor Jesucristo lo golpearan, lo crucificaran, ¿para qué? Para un bien. ¿Qué vamos viendo entonces? Que aunque era un acontecimiento malo, finalmente fue para un bien. El mismo caso de Job, ¿no? Entonces llega Satanás y le dice, permíteme, es porque varón recto y perfecto, dice Dios, y Satanás empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Es que el problema aquí es por lo que tú le das, pero si tú no le dieras,
Entonces, le da permiso. ¿Qué pasa entonces? Le quita todo lo que posee, ¿no? Le quita todo. Después, sus hijos, lo único que le dejó fue su esposa. No sabemos por qué, ¿no? Si era parte del castigo. No sabemos, ¿no? Pero le quitó todo, solo le dejó su esposa, ¿no? Después le dice Satanás, sigue con la argumentación, y no le dice que le quite lo único que le dejó fue a su esposa, ¿no? Sino le dice que el problema es porque no lo ha tocado, ¿no? Entonces Dios permite que lo toque y le da esa enfermedad. En medio de toda esa angustia, y eso la estudiamos en algún momento, toda esa discusión que se da en los amigos y todo esto, cuando ya termina, sin haber sido recuperado, ¿él qué dice? De oídas te había oído, sin haberse recuperado, más ahora que mis ojos te ven, me rindo a tus pies. ¿Qué pasó ahí? La calamidad, el dolor, ¿a qué lo llevó? Entonces, ¿qué vamos viendo? ¿Que fue algo malo o algo bueno lo que él vivió? Malo. Fue malo, o sea, obviamente es malo. Pero es que es un mal con propósito, no es un mal sin propósito. Fue algo malo, pero Dios ¿qué? Convirtió eso en un propósito bueno. Ahora, recordemos que no fue un acontecimiento malo por consecuencia de sus pecados. Esa es la polémica que se da con sus amigos, ¿no? Aquí estudiamos el libro de Job hace como 6-7 años, ¿no? No, esa fue la polémica que se hizo con sus amigos. ¿Qué decían sus amigos? La lógica, ¿cuál era? Arrepiéntete y muere. ¿Por qué? Porque has pecado contra Dios. Y Job no aceptaba, decía, pero ¿yo qué hice? No, pero es que usted tuvo que hacer algo muy malo, tuvo que haber hecho algo malo. O sea, no es el mal que usted puede estar viviendo como la consecuencia de su pecado, ¿no? Aquí estamos hablando de un hombre que dice el Señor Jesucristo, que dice Dios mismo, que era un hombre que recto y perfecto, apartado del mal. Entonces, en ese orden de ideas, aunque tenía una buena actitud moral, esta situación que vivió lo llevó a acercarse a Dios de una manera especial y particular, trascendiendo la moralidad de su vida. Es decir, trascendiendo sus buenos comportamientos. Aunque tenía buenos comportamientos, no había conocido a Dios. Y esa era la discusión que tenía con sus amigos. Porque él dice, ¿no? Amigos gravosos son ustedes, ¿no? O sea, son una carga sus amigos. Porque todos, bueno, los tres estaban de acuerdo, era de que había algo en Job que estaba permitiendo que viviera estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a recibir consecuencias de los pecados que tenemos. Entonces, hay otro que se llama la teología de la apertura. Bueno, hermano Franklin. Gracias. Es que a veces con la perspectiva que tenemos limitada sobre las cosas, nos es difícil comprender el fenómeno del mal para la soberanía y para la gloria de Dios, pero al leer la palabra vemos el desenlace de los eventos y eso nos debe animar, darnos confianza y fe en que precisamente Dios cumple lo que promete y cumple sus promesas. ¿Bien? Cuando uno lee en Génesis la historia de José, uno ve plasmado eso. Dios actúa en soberanía con un propósito, permite el mal para después poder cumplir lo que ha prometido. En Génesis 5:20, cuando José está hablando con sus hermanos, él dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En medio de la calamidad, Dios levanta a José para purificar la nación. Así es decir, lo que tratamos de explicar es que nada está fuera del plan perfecto de Dios y el mal está dentro de su propósito en una sabiduría eterna, permanente. La idea no es saber cuál es el propósito, cuál es el origen, sino más bien el propósito, ¿no? Y estamos viendo que el mal no es algo fuera o inconexo
de la realidad de Dios, que es lo que quieren ver a otros, ¿sí me hago entender? No es algo que esté fuera del control soberano de Dios, puede estar fuera del control de nuestra mente. Nosotros no comprendemos el actuar de Dios, no comprendemos las circunstancias. Estamos en un mundo caído por la caída de Adán y es un mundo perverso. El corazón de los hombres, como dicen las Escrituras, está inclinado a hacer el mal. Los hombres hacemos mal y no hacemos el mal de una forma obligada. Nadie, digamos, no sé, el asesino, el que roba, el que comete adulterio, no está haciéndolo de una forma obligada. El mundo y las personas que hacen mal lo hacen como libremente, libres, son libres para hacer el mal, pero a pesar de eso, ¿qué pasa? Dios controla ese mal. Esa es la esperanza del creyente, ese es el descanso del creyente. Es decir, la realidad es que el mal está, ¿cierto? Cualquier religión del mundo, cualquier pensamiento filosófico del mundo acepta la realidad de que el mal está. Que eso fue lo que hablamos hace 15 días. O sea, ¿quién puede decir, quién puede decir, no, pero pues yo estoy en desacuerdo porque el mal es, digamos, una idea, pero no es una realidad? Te prende las noticias y ahí está el mal, ¿cierto? ¿Quién hace el mal? No, pues vemos que mucho de ese mal sale ¿de dónde? Del corazón de los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿para qué ese mal? ¿Tiene propósito o no tiene propósito? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Soberano y tiene el control de todo. Y el creyente puede estar esperanzado que hay un propósito aún en el mal. O sea, no hay una cosa sin esperanza. No, para el creyente hay esperanza aún en medio del mal. La hermana hace rato está aquí. Sí. Pastor, digamos, yo tengo entendido que el mal, siempre he entendido para mí que aquello que nos parece mal nos ayuda bien como pueblo de Dios. Hay un propósito de Dios en este mal para llevarnos a su vida eterna. Si todo fuera perfecto y nada pasara, Dios no tendría la soberanía que tiene sobre su pueblo. Siempre Él es perfecto, Él es sabio, Él es santo y de Él no se escapa nada, porque es que todos somos creación de Él. Entonces, no creó el mal, pero lo permite para que nosotros cada día crezcamos y podamos ver su gloria. Sí, digamos que como el caso de Job, esa es una de las cosas por las cuales Dios permite el mal, pero hay otras. Y nosotros no comprendemos en sí toda la magnitud de por qué el mal existe, ¿cierto? El último, para terminar esta parte, lo que se llama la teología de apertura. Dios no sabe lo que va a suceder, dice esta escuela. Es como una forma de los dioses griegos. Es decir, Dios hace las cosas, pero no sabe qué va a pasar. De una forma más clara, según la teología de apertura es esta. Dios creó a Adán y Eva y esperó lo mejor. A ver qué cosa salía. Entonces los creó y dijo, bueno, si sale bien, sale bien. Si sale mal, pues salió mal. Como cuando uno tiene hijos y no se esfuerza en la crianza, sino que dice, vamos a ver cómo nos va con este, ¿no? Si salió bueno, pues bien. Si salió malo, pues sí. Entonces uno le radica, si es bueno, si es malo, pues le radica uno o le pone en esto no es que salió así. Es que hace desorden, pelea, hace bulla. No, pues es que salió así. Entonces, así esta teología de la apertura dice, entonces, Dios creó las cosas y esperó lo mejor. Dios creó a Adán y Eva y esperó lo mejor. Si salía bien, bien, si no, pues salía mal. A medida que fueron saliéndose mal las cosas, entonces Dios empezó a buscar planear soluciones. Y la cruz, entonces, es como el plan B. A ver si esta vez iba a funcionar de una mejor manera. Esto dicen los de la teología de la apertura. ¿Listo? Bueno, el último y ya terminamos.
En Génesis capítulo 6, del 5 al 6, podemos ver más o menos la respuesta de la maldad de los hombres. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió el corazón. La hermana está aportando una preguntita. Muy bien. Básicamente es eso, si es el corazón del hombre inclinado al mal, inclinado a hacer las cosas que están en contra de Dios y en contra de su palabra. Entonces, ¿cuál es la esperanza acá? Que aunque eso es una realidad, eso, lo que pasa en el mundo, del corazón perverso del hombre, pero no escapa de ¿qué? Del control soberano de Dios. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque vemos que muestran las Escrituras. Definitivamente el corazón está inclinado constantemente a hacer el mal. Pero aún con la realidad de la existencia del mal en este mundo caído, también tenemos la gran esperanza de que tú tienes el control de este. En el nombre de nuestro Señor lo agradecemos. Amén.